A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Telesucesos. Llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como un hoy. niño francés que al nacer contaba con dos fortunas. Una de ellas era pertenecer a una familia adinerada. La otra era tener un padre y una madre inteligentes y sensibles. Para el bautizo, su padre reunió a varias personas pobres del pueblo para que lo tuvieran en sus brazos en el momento de la ceremonia. La idea era que a lo largo de su vida, el niño nunca olvidara que existían otros que sufrían y que necesitarían su ayuda. La esmerada educación de este niño, dirigida por su padre, imponía en las mañanas maestros que solo hablaban latín y en las tardes otros que solo podían expresarse en griego. Con los años esto dio resultado y aquel niño se convirtió en Michel de Montaigne, gran intelectual, humanista, pensador profundo. Montaigne tuvo el coraje de opinar en una época en la cual hacerlo significaba jugarse la vida. Aunque estas opiniones erizaron a las autoridades de la época, Montaigne era un hombre de tal estatura intelectual que pudo sobrevivir a las presiones y a las exigencias de guardar silencio. Las principales noticias del día. Titulares. Comisión Ocasional de la Asamblea recomienda enjuiciar al presidente Guillermo Lasso. El seguro se hará cargo de los daños de los vehículos afectados por el derrumbe en Zambisa. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, República Urgente, Martín Pallares, La generación de la política histérica. Noticias del día. Comisión Ocasional de la Asamblea recomienda enjuiciar al presidente Guillermo Lasso.
La Comisión de la Asamblea Nacional que investiga el caso Encuentro tiene listo su borrador de informe. Los legisladores están convocados para este miércoles 1 de marzo a las 8 horas para discutirlo y aprobarlo. El borrador del informe, que aún puede ser modificado, recomienda que haya un juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, algo que ya se venía discutiendo en la Asamblea por varias semanas. Según la Comisión, el mandatario habría incurrido en delitos contra la seguridad del Estado. Existen claros indicios de haber cometido el tipo penal de traición a la patria, asegura la segunda recomendación del documento. El informe, de 221 páginas, argumenta que esta decisión se basa en las facultades de control político que tiene la Asamblea. El documento dice que el juicio político es una vía democrática y constitucional que sirve como mecanismo de protección de los ciudadanos ante la arbitrariedad del poder y sus gobernantes. El análisis de la Comisión del caso Encuentro además augura que la petición, cuando siga el trámite legal, recibirá un dictamen favorable de la Corte Constitucional. El informe concluye que se evidencia el presunto cometimiento de delitos contra la administración pública y contra la estructura del Estado con base en el informe del ex secretario anticorrupción Luis Verde Soto. El seguro se hará cargo de los daños de los vehículos afectados por el derrumbe en Zambisa. El alcalde Santiago Guarderas dijo que el producto del derrumbe en el parqueadero del borde de Zambita, que afectó a 11 vehículos, se aplicará por ello la póliza de responsabilidad civil que tiene la empresa de movilidad y obras públicas, la misma que responderá por los daños causados. Adicionalmente, no se registraron heridos en este incidente. Se conoció que 4 vehículos tuvieron daños menores y 7 con otros tipos de pérdidas. La noche del 27 de febrero se produjo este deslizamiento de talud. Las labores de limpieza se mantienen hasta garantizar el retorno seguro de los usuarios a este espacio. Este estacionamiento de borde es para uso exclusivo de los usuarios cuyos autos se encuentren con restricción vehicular debido a la medida de pico y placa. Los horarios de atención son desde las 5 de la madrugada hasta las 23 horas de lunes a viernes y su uso es gratuito, con el objetivo de garantizar el servicio de estacionamiento a todos los ciudadanos que requieran dejar su auto mientras dura la medida de pico y placa en el Distrito Metropolitano de Quito. La empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas habilitó a primera hora de este martes 28 de febrero un lugar provisional ubicado en la avenida de Las Palmeras junto a la estación de transferencia norte de Maceo, a 200 metros de distancia sobre el parqueadero habitual de borde en Zambisa. Entrevista del día. En Radio Sucesos contamos con la presencia de Jaime Buccelli, gerente de la empresa municipal de seguridad, para hablar de los espacios públicos recuperados en la ciudad. Escuchemos qué dijo en nuestro programa radial. Que más de 75,000 habitantes de la zona de Quitumbe y otros 15,000 en el sector de Toctuco son los beneficiarios de la recuperación de espacios públicos, El Garrochal y Miraflores Alto respectivamente. Cuéntenos sobre estas obras de recuperación y el beneficio que brindan. Estas obras de recuperación nacen de un pedido de la ciudadanía. Los barrios se acercan y ven un espacio que ha sido tomado por la delincuencia, un terreno municipal que puede estar abandonado o que por el tiempo se ha degradado, y se hace un trabajo conjunto en base a una metodología que es conocida en el mundo para aportar a la seguridad y a la convivencia ciudadana. Ellos nos solicitan qué es lo que necesitan, se ve si es una zona de alto riesgo, peligrosa, y en ese sentido M-Seguridad interviene y hace una metodología completa con los vecinos y vecinas del lugar para recuperar ese espacio. Nosotros en este momento estamos trabajando en otro espacio recuperado, es en San José de Calderón. Calderón tiene aproximadamente 500,000 habitantes. Si tomamos en cuenta que la Tacunga tiene la ciudad, no el cantón, aproximadamente 120,000 habitantes, estamos hablando de que Calderón equivale a 3 ciudades como la Tacunga. O si tomamos en cuenta Ambato, la ciudad, no el cantón, 250,000 habitantes, estamos hablando de que Calderón equivale a 2 ciudades como Ambato. Entonces es importante todo lo que hacemos por esta ciudad satélite que es parte de Quito, grandísima. Y justamente ahí estamos interviniendo este espacio San José, justamente con vecinos y vecinas. Y esto no solamente incrementa el valor del predio de todos los barrios que están alrededor de esta intervención, que son
oasis de paz, sino que además recupera el convivir, hace que las personas se vuelvan a conocer entre vecinos y vecinas, que es parte de la seguridad. Cuando las ciudades crecen mucho, uno no conoce quién está cruzando la calle, quién está en la parte de atrás de la manzana. Entonces esto es un tema de que se vuelvan a integrar, a cohesionar la ciudadanía, y de esa manera la seguridad también se fortalece. Muy importante. Y bueno, ¿cuánto tiempo les ha tomado recuperar estos espacios que nos comenta? Los plazos están dependiendo del tamaño, las dimensiones, son parques o terrenos que están en el orden de los 3.500 metros, 5.000 metros, 1 hectárea, y justamente puede tomarnos 4, 5 o 6 meses el recuperar, pero es en base al pedido de la ciudadanía. Si ellos quieren una cancha de vóley, en ese lugar se construye la cancha de vóley. Si por el contrario no quieren una cancha de vóley, sino quieren una multipropósito, o quieren una cancha de fútbol con césped sintético, o bailoterapia, o juegos infantiles, o un camino para que los más pequeños aprendan a andar en bicicleta y los adultos puedan trotar, pues atendemos esas necesidades. Y tiene, por ejemplo, un diseño donde visualmente uno puede estar en una esquina de este espacio público recuperado y con la vista puede abarcar absolutamente todo. No hay puntos que oculten la vista, y es parte de la seguridad, las intervenciones, y así la familia puede estar desplegada dentro de este espacio, adultos en un lugar, los más pequeños en el otro lugar, pero todos se pueden vigilar, todos se ven simultáneamente. Es una metodología que se conoce como CPTD, que es la prevención del crimen a través del espacio público, del diseño del entorno. En el programa Mesa de Análisis, el Estado de la Nación, estuvo Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Allí conversó sobre los desafíos para administrar la justicia en Ecuador. Por eso le presentamos la entrevista en exclusiva. Tener una mesa de seguridad, ¿cómo usted lo está pensando? En cuanto a este llamado, y usted decía hace un rato, y ciertamente ha habido algunas otras oportunidades en las que de alguna manera se ha hecho este llamado, pero yo creo que en esta oportunidad es un asunto mucho más concreto. ¿Por qué? Yo lo que planteo, y puedo ejemplificar al respecto, yo lo que planteo es de que en principio haya una reunión de las autoridades de las distintas funciones o poderes del Estado, presidente de la República, presidente de la Asamblea Nacional y naturalmente quienes somos parte del Poder Judicial. Pero luego yo digo una mesa técnica, concretamente la mesa técnica. ¿Por qué? Porque hay varios temas que yo llego a entender que vamos a superar si es que existe una coordinación interinstitucional. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, en materia de decisiones judiciales sobre la prelibertad, los ciudadanos deben saber, y ustedes están bastante inteligenciados sobre la temática, el SNAI, que es el organismo dependiente del Ejecutivo y que administra las cárceles del país, tienen que presentar informes que son sustanciales, nunca vinculantes, el juez finalmente decidirá, pero son sustanciales para el fundamento de la decisión de los jueces. Sobre estos respectos ha habido varios problemas. Asimismo, verbigracia de la situación de un ciudadano que se le concedió la libertad, al ciudadano que se le conoce como exactamente, y que se le concedió un beneficio penitenciario y luego un habeas corpus. Sobre esto ha habido cuestionamientos. Yo lo que creo es que en una mesa técnica puede pasar algunas cosas. Uno, si es que realmente existen aspectos irregulares, de haberlos, obviamente entonces tendrá que ser canalizado en un proceso debido en contra de los responsables, sean funcionarios administrativos del SNAI o sean funcionarios judiciales. Pero no solo eso, sino preponderantemente evitar, en la medida en que se puede coordinar respetando la ley, no puede ser de otra manera, en el ámbito de las competencias de cada quien, se puede coordinar el trabajo institucional a fin de evitar ciertas cosas. Por ejemplo, en este caso particular, no es de mi conocimiento, ni mucho menos, pero como presidente de la Corte, lo que hice es obtener documentos de este expediente, y además ya está resuelto, para estar enterado.
para estar inteligenciado. Y la presidenta de la Corte Provincial del Guayas supo informar, y ya me entregó la documentación, que por ejemplo en este caso había, y esto sí se dijo en los medios de comunicación, me parece que 99 documentos de un informe favorable que había emitido el SNAI. Yo digo, mire, más allá de estar en dimes y diretes, de polémicas entre las instituciones del Estado, yo creo que mejor es que, yo suelo decir de esta manera, si el crimen está organizado, que el Estado no esté desorganizado, pues. Entonces, que el Estado esté organizado, que estemos coordinados y que podamos hacer un trabajo en beneficio de los ciudadanos. Por ello, reitero, utilizo esta expresión coloquial, más allá de estar en dimes y diretes entre las autoridades del Estado y de echar las responsabilidades, que en su momento cada quien tendrá las suyas de explicar al país, hoy es importante, hagamos una mesa de trabajo, coordinemos el trabajo interinstitucional para beneficio de los ciudadanos, que tiene que ver con la seguridad del país. Doctor Saquicela, a propósito de la visita de estos altos funcionarios, tanto de Bélgica cuanto de la Unión Europea, ¿hubo alguna respuesta oficial sobre el pedido que realizó el Ecuador para extraditar a Rafael Correa, más allá de las declaraciones informales de sus abogados? Porque entendemos que ellos han dicho que, pues, que no corre, que ya es un asilado, que se ha fracasado en eso. Pero debe haber algún tipo de respuesta formal, supongo yo, de la justicia de Bélgica, de la embajada. ¿Conoces algo al respecto? Desconozco de parte de la Corte Nacional de Justicia y concretamente en lo que respecta a mi rol, yo lo he cumplido. Esto es llevar a cabo el trámite de extradición previsto en la ley de extradición. Una vez que ya ha concluido lo que respecta al trabajo de la Corte Nacional de Justicia, corresponde a la parte diplomática. Al respecto, vale la pena relevar frente a lo que usted pregunta, de que un proceso de extradición cualquiera que fuere, tiene fundamentalmente dos aspectos a tramitar, o dos sedes, se suele decir. La una en sede de Corte Nacional, que es justamente el pedido de extradición, el cumplimiento de los requerimientos de orden legal. Y el segundo, una vez que sale de la Corte Nacional, lo que tiene que ver con el trabajo diplomático. Señor presidente, hay un tema central que usted mencionaba y de la seguridad y afecta directamente a las decisiones de los jueces, el tema del crimen organizado. Se ha acusado, en el público el presidente lo ha hecho, ha entregado a la fiscalía denuncias de presuntas irregularidades de jueces. La pregunta es, al final del día todo termina en el juez, o sea, digamos, siempre va a haber la verdad jurídica y procesal, en la cual será un juez, ¿no es cierto?, de cualquier instancia la que tome una decisión última sobre un tema de esta naturaleza. ¿Cuáles son usted considera los tipos de presiones que existen sobre los jueces en este sentido? ¿Y cómo reacciona la Corte sobre este tipo de denuncias? Bueno, yo lo que creo es de que precisamente por lo que usted acaba de expresar, yo he de reiterarle una vez con usted, hemos tenido el gusto de dialogar en otras oportunidades, en donde yo he destacado la importancia del principio de independencia judicial, que es el principio rector de un sistema de justicia, un Estado democrático y de derecho. Y digo destacar, ¿por qué? Porque a veces parece esto que puede ser una entelequia o una abstracción, y en verdad es algo concreto, necesario e importante para la sociedad. Pero no quiero quedarme allí, pero sí quiero destacar que nosotros siempre estamos defendiendo y promoviendo la independencia judicial, es decir, para que justamente los jueces resuelvan en derecho y sin ningún tipo de injerencia externa. Pero usted decía algo que me parece importante. Usted decía, finalmente cualquier decisión termina en el juez y el juez la adopta. De acuerdo, pero algo está faltando allí. El juez de conformidad con lo previsto en la ley. Entonces, vamos a tomar un ejemplo. Vamos a tomar el ejemplo del cuestionamiento que se hizo del ciudadano identificado como JR, que usted decía hace un momento. Ahí, ¿qué es lo que existió? La decisión de un juez para una prelibertad prevista en la ley. No es un invento del juez, está previsto en la ley. Pero algo más, sobre la base de un informe del SNAI previsto en la ley, cuyo informe es favorable. Luego se tiene un habeas corpus en la medida en que no tiene este ciudadano
una formulación de cargos en su contra, un proceso penal en su contra, una orden de privación de la libertad en su contra. Entonces, ciertamente, es el juez el que resuelve, pero como no puede ser de otra manera, puede ser una verdad de perogrullo, pero sobre la base del derecho. Entonces, esto nos lleva a una reflexión. Primero, yo creo de que tendrá que revisarse si es que existen preocupaciones de casos particulares en donde puede pensarse que hay alguna irregularidad, en donde si es que hay tal, en efecto, en un proceso debido y de conformidad con la ley, se investigue y sancione si es que hay casos irregulares. Y vuelvo a la mesa técnica, miren lo importante que es. En cambio, si es que hay un caso que es en derecho como debe ser, pero si es que existe la posibilidad de una coordinación, de un trabajo interinstitucional, se va a conseguir mejores resultados. Incluso, yo soy de quienes creo que en esta materia se necesita ciertas reformas de orden legal. Y por eso esta mesa técnica daría mayor concertación y agilidad, porque si el Ejecutivo, el Legislativo y la experiencia jurisdiccional identificamos aspectos que deben ser reformados, esto va a tener mayor viabilidad en una propuesta de reforma de la Asamblea Nacional. Entonces, mire usted lo importante que sí es en verdad un trabajo interinstitucional. También nos visitó en Quito TV Diego Garrido, concejal electo del Distrito Metropolitano de Quito, para explicar la manera en que desarrollará su propuesta de campaña que ahora debe materializar. Escuchemos qué fue lo que nos contó. Tenemos el día de hoy la presencia de Diego Garrido. Él es concejal electo, ahora este último 5 de febrero, aquí para el Distrito Metropolitano de Quito, dentro de lo que es la zona norte. Vamos a conocer un poco de lo que es Diego Garrido y cómo va a poner en ejecución su propuesta de trabajo. Diego, bienvenido, ¿cómo está? David, buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí presto para poder conversar acerca de lo que se nos viene como reto para nuestro querido Quito. Así es, Diego, empresario artístico, por más de 20, 25 años seguramente. Algo más de 20, ¿no? Sí. Y en algún momento dijo, me voy a meter en el tema político, primero a través del movimiento que él es el director, y luego ya a través de una alianza en la cual llega a conseguir ese escaño de una concejalía dentro del Distrito Metropolitano de Quito. ¿En qué momento dice voy a ser parte activa, partícipe de lo que es la política? Política corre por mis venas desde niño. Vengo de familia política, mi abuelo fue alcalde y diputado de su provincia, alcalde de su pueblo. ¿En dónde? En San Miguel de Bolívar y en la provincia de Bolívar, en algunas ocasiones. Y toda la vida en el colegio, en la universidad, dedicado a hacer política estudiantil, pensando en construir siempre comunidades justas, comunidades humanas. Me formé en el Colegio San Gabriel, además, así que una formación integral en cuanto al servicio. Esa es la inspiración y ahora lo que he decidido es tomar parte en el quehacer político nacional. Creo que es importante involucrarnos, es muy importante además ser parte de las soluciones y no solamente presentar las quejas cotidianas, ¿no? Así es, concejal por la zona norte por el movimiento, por esta alianza que se dio, que se llama Quito Vuelve. En definitiva, ahora se llega al consejo y prácticamente los partidos, las alianzas deberían de quedar de lado, así debería de ser. Así es, así es y así espero yo que sea. He tenido la oportunidad de conversar con varios de los ediles electos y creo que esa es la postura en este momento. Estamos heredando un consejo muy venido a menos, muy estéril, de poca producción legislativa y fiscalizadora para la ciudad, que garantice una buena administración municipal y creo que añoramos todos y hemos coincidido en pensar en ese consejo municipal de la década de los 90, de inicio de los 2000, que llegaban los ediles sin camiseta política a trabajar por Quito. Esa es mi posición, siempre he dicho que tengo un acuerdo con la ciudadanía, voy a trabajar por ellos, es una responsabilidad nuestra y un encargo de parte de los ciudadanos el representarlos dignamente, así que eso es lo que vamos a hacer. Así es, esa es una de las cosas que creo que nos alegra a priori, el saber que es prácticamente un consejo renovado. Tengo entendido que creo que 4 son personas que han tenido experiencia dentro de lo que es la concejalía, mientras que los 17 restantes son prácticamente un consejo nuevo. A priori tenemos gente nueva, vamos a ver cómo se da el desarrollo del partido. Tres concejales son reelectos y uno que fue titularizado los últimos meses, porque su titular terció para otra dignidad. Somos 18 prácticamente electos por primera vez, así que yo creo que este aire fresco le ofrece a la ciudadanía posibilidad de
de dejar las malas prácticas políticas antiguas y centrarnos en lo que nos compete, que será la ciudad y el bien común. ¿Malas prácticas como qué? Por ejemplo, repartirse las comisiones. Primero yo creo que las comisiones no es tan grave, porque finalmente las comisiones hay que repartirse, hay que ponerse de acuerdo e integrar de acuerdo. Así está la ordenanza además actual. Así es la estructura, además del Consejo Metropolitano. Lo grave es repartirse espacios de poder a través de las empresas públicas. Nosotros desde un inicio hemos planteado la necesidad y vemos con ojos positivos, además, que el día de hoy, sean palabras suyas, las del nuevo alcalde de Quito, Pavel Muñoz, el hecho de que los concejales tengamos que dejar los espacios que teníamos en los directorios de las empresas metropolitanas, de las empresas públicas metropolitanas. Creo que esto va a ser un lavado de cara ante la ciudadanía y un inicio con una visión honesta. Lamentablemente, y hay que decirlo frontalmente, los consejos anteriores cometieron el vicio de caer en el reparto y sirvió mucho para el chantaje. Yo vengo analizando esto desde años atrás y creo que el primer paso que le podemos ofrecer a la ciudadanía con una mira a tener una conducta honesta es salir de ese espacio que no nos compete por norma. Nosotros somos elegidos para legislar y fiscalizar, y el espacio para hacer eso es el Consejo Metropolitano. Así es. ¿Qué se viene dentro de lo que es la legislación? ¿Cuál es el proyecto emblema de Diego Garrido? ¿Cuál es la ordenanza, el tema legal que usted propone básicamente para el Consejo de Quito? Para Quito, para la ciudad. Al inicio de la entrevista usted anotaba que vengo del mundo de la cultura y del espectáculo. Por más de 2 décadas trabajé arduamente impulsando la gestión cultural y el espectáculo público, la industria del entretenimiento, y va un poquito de la mano. Yo creo que hay que entregarle y hacer un aporte a la ciudadanía desde donde uno más conoce. Así que el primer proyecto va por ahí, el segundo ligado a la psicología. Soy psicólogo industrial de profesión. Vamos a conversar del primero. Veo con preocupación la postergación de la cultura emergente y del impulso al artista en mi ciudad. Y he seguido ejemplos buenísimos en el exterior, donde utilizamos la cultura como un eje transversal en la reactivación económica. Le voy a poner un ejemplo rapidísimo. En Bogotá, después de varios años de deliberación, decidieron exonerar algunos impuestos a nivel ciudad y a nivel estatal, y esto derivó en que haya un crecimiento en el 1500% en la factura de los espectáculos públicos y el entretenimiento, y en una segunda instancia, cuando se liberó totalmente, en un 3500%. Suena bien para el empresario, pero es buenísimo para la ciudad. De esta manera, lo que se logró en la ciudad de Bogotá fue incentivar el arte y la cultura de tal manera que dinamicen la economía de las familias, la economía de la ciudad. Creo yo que si nosotros podemos hacer una emulación perfecta, vamos a impulsar sobre todo el turismo y todo lo que tiene que ver con bienes y servicios. Yo, como usted conoce, traje el Circo del Sol y le voy a dar un ejemplo rapidísimo también. En el Circo del Sol nosotros vendimos 92,000 tickets, 23,000 personas llegaron de fuera de la ciudad, que dejaron importante suma de dinero como inversión, como gasto en nuestra ciudad en concepto de turismo, alquilando habitaciones, alquilando departamentos, carros, taxis, hospedándose, siendo parte del entretenimiento de la ciudad, asistiendo al centro de Quito, visitando nuestro circuito interno. Claro, vinieron enganchados por el Circo del Sol. Y se quedaron varias noches. Hicieron de Quito su visita de fin de semana. 23,000 personas que no venían solamente de dentro del Ecuador, sino también del exterior, algunos de ellos. Esto podemos emular perfectamente a través de impulsar y hacer un acuerdo con la empresa privada para impulsar el desarrollo de estos grandes eventos. Para eso tenemos que preparar la política pública. Tiene un montón de impuestos, además, la empresa privada. ¿Ese puede ser un limitante? Ese es un limitante. Es un limitante. Es un limitante. De hecho, cuando se promulgó el COTAP, el primer beneficio que ya vivimos en la ciudad fue que Quito pudo decidir acerca de si cobra o no el impuesto al espectáculo público. A raíz de que Quito dejó de cobrar el impuesto al espectáculo público, llegaron eventos como Paul McCartney y el Circo del Sol, que son eventos de los que quiero hablar principalmente porque son eventos que vinieron de la mano de nuestra gestión. Después llegaron cosas maravillosas también, como Bruno Mars, como Bad Bunny recientemente, que además dinamizó maravillosamente la economía de la ciudad. Yo creo que si el empresario se hubiera anticipado un poco, hubiera logrado hacer dos fechas y hubiera sido mucho más beneficioso para Quito. Llegó gente de todo el país, todos los hoteles estuvieron abarrotados, Airbnb a tope, taxis, Uber, restaurantes, y otra vez hicieron de Quito un circuito turístico del que disfrutaron de nuestra ciudad, y como consecuencia dinamizamos la economía de las familias en Quito. Así que por ahí va.
Luego hay que tomar en cuenta también el arte emergente, que es importantísimo impulsarlo y hay que hacerlo desde el presupuesto de la ciudad. Quito tiene un presupuesto para la Secretaría de Cultura. Con este presupuesto tenemos que impulsar todo lo que tiene que ver con cultura y con arte. Desarrollar espacios públicos para que la gente tenga donde hacer sus exposiciones pictóricas, donde hacer tablas, impulsar el teatro de la calle, impulsar la música también, dedicarnos a impulsar un circuito gastronómico que está postergado. Creo que hay muchísimo que hacer por Quito. Todo esto va a ser un megaproyecto que se verá plasmado en una ordenanza que busque las alianzas público-privadas, que busque la inversión privada, que busque el impulso al artista emergente y que todos podamos construir desde ahí una reactivación económica asertiva para los quiteños. Además que con todas estas actividades, el reto que van atravesando y se van desarrollando estas actividades, se va teniendo también el tema de la seguridad. Desde luego. Es uno de los componentes de la Así seguridad, es. la reactivación, que la gente esté activa, que esté participando, que pueda salir a las calles. Además que la apropiación del espacio público genera convivencia pacífica. La seguridad es un eje transversal en todo el quehacer de nuestra ciudad. Así que esto va a abonar de manera muy positiva a que bajemos los índices de inseguridad de Quito. Han tenido ya reuniones con los otros concejales, seguramente con el alcalde electo. Así es, hemos conversado con algunos de ellos, no con todos. También he tenido la oportunidad de conversar con el señor alcalde. Creo que tenemos una visión similar de muchas cosas. Insisto, creo que esta frescura, esta renovación de la que hablábamos al inicio del programa, le va a beneficiar grandemente a la ciudad. Yo auguro Buenos Aires, nuevos vientos, y estoy seguro de que vamos a poder construir Quito. Ese Quito que añoramos muchas veces va a volver y va a volver pronto. Así es. Además que la gente nueva que llegue también con asesores nuevos, por supuesto, porque sabemos, al menos en los últimos años, seguramente 10, 12 años para acá, hay gente que está metida ahí en el municipio, ¿no? Hay gente que les hemos perdido el radar dentro de lo político, pero yo cuando he ido personalmente al centro de Quito, al municipio, les encuentro ahí rondando las oficinas además del municipio. Mire, yo creo que es importante renovar los equipos, desde luego, pero creo que es importante también que los ediles electos tengamos la responsabilidad de trabajar con equipos jóvenes y profesionales. En lo personal así lo hemos visualizado y esa es nuestra línea. Así es. Nuevos referente a que es gente que no está enviciada, digamos, ¿no? Independientemente de la edad, digamos. Es un equipo joven, es un equipo joven con experiencia, porque creo que es claro. Importantísimo aquí entender el quehacer municipal. Tienen experiencias previas desde hace muchos años atrás, han estado en algún periodo, ahora regresan algunos de ellos, otros tienen experiencia desde la participación ciudadana, desde la Asamblea de Quito. También incorporaremos una persona en el área técnica para proyectos que más allá de conocer o no conocer el quehacer municipal, está muy bien formada y capacitada para poder liderar los proyectos que nos hemos planteado. Mientras bajábamos al estudio, yo le decía, esta época está más dura que la de la campaña, o sea, más dura en referente al tema de trabajo, de recorrido de barrios. Sí, en la campaña lo que intentamos fue transmitir el compromiso y el deseo de trabajar por la ciudad, y hoy lo estamos plasmando. Hemos iniciado por seguir recorriendo los barrios y agradeciendo la confianza de la gente y dándoles también un voto de esperanza, diciéndoles que estamos ahí, que estamos presentes, que hemos regresado, no solamente para agradecer, sino para ratificar nuestro compromiso de un trabajo honesto y decidido a favor de ellos, de cada uno de los quiteños. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Hace tiempo, cuando le preguntábamos a alguien cuál era el propósito, el significado del arte, ya sea música, poesía, escultura, las personas decían sin titubeos, la belleza. Hubo una época en que considerábamos que la belleza tenía un valor, le otorgábamos un valor tan importante como la bondad, la generosidad, la justicia o la honestidad. Hace aproximadamente 70 años, la belleza dejó de tener esa relevancia y dejó de ser importante. Poco a poco el arte se empezó a utilizar para perturbar, molestar, inquietar, estrujar, para enajenar el alma o para romper las normas. Para esto se sacrificó la belleza y con un alto costo en la originalidad y la creatividad. El que más perturbe, el que más inquiete, el que más normas rompa se lleve el premio, porque el arte se redujo a un simple medio de expresión individual, inflado, mimado y promovido por un medio capitalista irresponsable.
No solamente la pintura, la poesía ha hecho un culto a la fealdad, también la arquitectura y la escultura parecen estar vacías, indefensas y sin alma. Y no es solo el medio físico y lo que nos rodea se ha vuelto feo, también lo son el lenguaje, nuestra música, nuestros modales y las relaciones interpersonales. Nos hemos vuelto egoístas, egocéntricos y vulgares. Los buenos modales y el buen gusto ya no tienen un lugar predominante en nuestras vidas. Y lo que llamamos arte ahora grita y promueve una sola palabra: yo. Mi vida, mis gustos, mi dinero, mis ganancias, mis propiedades, mis intereses, mis deseos y mis placeres. Y parece que el arte nada tiene que decir al respecto. Guarda un profundo silencio, hasta parece condescender y decir: sí, llénate, satisfácete. Estamos perdiendo belleza y con ello corremos el riesgo de perder el significado de la vida, ahogándonos en cosas con poco significado y de ideas superficiales. Soy Marisela de la Toba y soy pintora, una pintora convencida de que si volvemos a abrir la puerta a la belleza, a la lectura profunda, al reconocimiento de la buena música, a la poesía, a la contemplación de la naturaleza y toda la belleza que ésta ofrece, y esculpimos el mundo y lo tratamos como nuestro hogar, algo cambiará también en nuestras vidas y en nuestra relación con los otros. Editorial. República Urgente, Simón Espinosa Cordero. Es el sugestivo nombre de un diálogo entre dos sobresalientes pensadores argentinos que honran la contemporaneidad, Santiago Cavadlov y Héctor Guyot, publicado como libro electrónico de 116 páginas en Internet. En él discurren sobre el desmantelamiento del Estado de Derecho, de la República y de la democracia por parte de ese poder pernicioso que es el populismo. Asimismo, vuelven sobre la necesidad de entender el sentido y el valor deontológicos de las instituciones y de los sistemas que los sustentan, que, por ser atemporales y perennes, proveen estabilidad, solidez y permanencia histórica a los países. Al contrario, sensu de los individuos que, por ser ocasionales e inestables, son proclives al personalismo y a la exaltación de egos insanos. La situación de Ecuador, por su dramática realidad política y social, es, con agravantes, similar a la desventura argentina. También vivimos asediados por la patria grande que confronta dos modelos de país, el republicano y el populista manipulado, por poderosas mafias nacionales e internacionales. Al desastre del desencuentro de dos sistemas de ejercer la vida, moralmente contrapuestos, se suma el nivel de educación media de la población que no permite un discernimiento cultural y cívico indispensable, más la presencia de una ciudadanía desencantada con los políticos y con la política. Los comicios ecuatorianos del 5 del presente mes informan que la suma de ausentismos, votos nulos y blancos es alrededor del 50% del universo empadronado, es decir, la mitad del país se encuentra al margen, abandonada y condenada a dudar, y la otra mitad deshilachada en mínimos porcentajes que determinan elecciones de autoridades sin representatividad, pervirtiendo así la democracia. Esto confluye además en la elección de personas muy poco instruidas y con deficiente horizonte axiológico como para ocuparse con mediana solvencia de la gestión pública. República Urgente responde también a nuestro imperativo de convocar a ese 50% que se desencantó del oprobioso antisistema vigente y rescatar con tan importante contingente el proyecto republicano del manos del populismo, volviendo con urgencia y como sea al Estado de Derecho, con la convicción y evidencias de que el tiempo que nos queda es escaso. Se va acabando la hora de los mercaderes para dar paso a la de los conductores históricos. Simón Espinosa Cordero. La generación de la política histérica. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Esta asamblea será recordada por algo especial.
fue la plataforma para la exposición y la consolidación de una generación de asambleístas que han hecho de la histeria, del bullicio y del griterío su herramienta política preferida. Se trata de una camada de asambleístas que recurren al insulto sistemático, a la crispación constante y a la estigmatización de quienes no piensan igual y usan categorizaciones ideológicas distorsionadas. Quienes están en la vereda política contraria son fascistas y criminales o asesinos. Es una camada de asambleístas ignorantes, incapaces de leer de corrido un discurso o de asociar dos ideas. Sufren de lo que el periodista Roberto Aguilar ha descrito como el analfabetismo funcional. La intervención de la iracunda y abismal Yajaira Urrestra el jueves pasado durante el juicio político al exministro del Interior Patricio Carrillo es la mejor ilustración de lo que es esta camada. Esto dijo durante su juicio a Carrillo, abro comillas: enjuiciamos a quien no respetó a la Policía Nacional, quien los tomó, a los policías, como carne de cañón para ejercer su mente criminal. El pueblo ecuatoriano se merece un ministro propio, liderado por un profesional especializado, no por una mente criminal, cuyos amigos más cercanos tienen la misma mente criminal. ¡Qué vergüenza tanta sinvergüenzada en usted! No tiene sangre en la cara. En sus manos, en su cara y en su gestión, lo único que hay es sangre y muerte. Mientras la policía bombardeaba la Universidad Central, policías armados en un carro antimotines desfilaban por las Shiris con la bandera del Ecuador. ¿No lo recuerda? ¿Eso no es fascismo? Cierro las comillas. Mireya Pazmiño, disidente de Pachacutic y quizá una de las más beligerantes usuarias de la histeria política, decía hace pocos días que el presidente Guillermo Lasso es un presidente autoritario y fascista, porque había permitido y emitido un decreto que delegaba las decisiones del manejo de las empresas públicas a un solo funcionario. Lo dijo en una sesión de la comisión que elabora el informe del caso llamado Del Encuentro, y con su rostro visiblemente marcado por la ira, sin importarle la verdad histórica sobre lo que fue el fascismo. Abro comillas: ¿acaso no tenemos un presidente fascista autoritario en estos momentos?, dijo Mireya con un ligero temblor en sus mandíbulas. Pazmiño, miembro de excepción de esta camada, no solo lanza categorías peyorativas a sus adversarios, ella da órdenes y se apersona con singular pasión de cualquier proceso que signifique la posibilidad de desestabilizar al gobierno. Abro comillas nuevamente: para el punto número 2, mandamos a la mierda a todas estas autoridades y nueva convocatoria, dijo Mireya Pazmiño en tono de orden a la presidenta de la comisión que investigaba el asesinato de María Belén Bernal, sin darse cuenta que el micrófono estaba encendido. En ese mismo grupo entra el especialísimo caso de Pamela Aguirre, que tiene en la punta de la lengua la palabra fascismo, al punto que se le indica a cualquier cosa o a cualquier persona que la perturbe. Hace mucho dijo que la cuenta de Twitter del político Fernando Balda es fascista. Y en un post de Facebook que hizo por las efemérides de su provincia dijo: «Viva mi provincia, rechazo el fascismo neoliberal». Cuando intervino en diciembre de 2022 en la Comisión de Transparencia, durante una comparecencia del canciller Juan Carlos Holguín, ella hizo una apología de lo que llamó la lucha popular y antifascista del ex vicepresidente Jorge Glass, y al final de la sesión lanzó, comillas otra vez, por un mundo sin fascismo, cierro comillas, casi como una plegaria. Viviana Veloz es otra. En julio de 2022 ya hizo sentir cómo el uso de la histeria política la acompañaría. Empieza su cita: «Conmino a los legisladores de la patria y de mi provincia a destituir al gobierno de Guillermo Lasso, y si no lo hacen, que no vuelvan a pisar mi provincia de Santo Domingo de los Áchilas», dijo furiosa en la sesión en la que se discutía la destitución de Lasso. Ahora que está a la cabeza de la comisión que redacta el informe para buscar la destitución de Lasso, Veloz se ha consolidado como usuaria de excepción de la histeria. A gritos dio un ultimátum de 10 días al presidente Lasso para que se presente ante la comisión. A los 10 días no pasó nada. Mónica Palacio es quizá el caso más caricaturizable. Sus intervenciones, siempre salpicadas de gritos y de proclamas victimistas, le han hecho caer en chascos.
desde cuando dijo haber llegado de Panamá con las pruebas definitivas, según ella, que comprobaban las offshores de Lazo, resultaron ser papeles inservibles al final, hasta cuando hizo leer al secretario de Defensa Diego Ordóñez una autorización que, según ella, otorgó el ministro de Agricultura Bernardo Manzano para que el narcotraficante albanés Ditran Gica cultive marihuana, y resultó que la autorización fue dada antes de que Lazo sea presidente. En esta generación de asambleístas están también Marcela Holguín, que se declaró defensora de los descamisados, ella emulando a Eva Perón, Victoria de Cintorio, que insultaba en las reuniones de la comisión que investigaba los Pandora Papers, y Paola Cabezas, que ya es célebre por su dedo en alto, sus insultos y sus gritos destemplados, así como Fernanda Astudillo, Luisa González y Patricia Núñez. ¿Qué une a todo este grupo? Todas se declaran víctimas de violencia de género cuando alguien las critica, y con la excepción de Pazmiño, todas pertenecen a la bancada del correísmo. Ha sido tan intensa su actividad que en los últimos 8 o 6 meses han desplazado a figuras de la Asamblea, prácticamente a todos sus compañeros hombres de su bancada, y son ellas las que más aparecen en los medios, en las redes, y las que manejan las comisiones encargadas de los temas más sonoros, como el de los Pandora Papers, el asesinato de María Belén Bernal y ahora el del caso Encuentro. Han vuelto la política, y en forma sistemática, una actividad bulliciosa y frenética. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. Miles protestan por la reforma electoral en México. Para hacer frente a una emergencia nacional. Así vive la oposición en México, el intento del gobierno de limitar las funciones y los recursos del Instituto Nacional Electoral, el INE. El gobierno y sus legisladores generaron un plan B, un mero eufemismo con las mismas intenciones, aprobado de mala manera. El futuro de ese plan B, como le llaman, ahora está en manos de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Los ministros serían hipócritas si ocultan sus argumentos, si se apartan de sus precedentes o si distorsionan las votaciones en las que participen. Fueron muchos miles de mexicanos los que salieron a las calles a desafiar la reforma electoral del oficialismo. Esperemos que la Suprema Corte lo declare como debe ser inconstitucional, porque no cumplió con las reglas, no alcanzan las 2/3 partes de los votos. El presidente, por su parte, dice que los organizadores de la protesta son los mismos que han defendido los fraudes electorales y participado de la corrupción. La corrupción no se toca, según ellos. Los privilegios no se tocan. El narcoestado no se toca. Le guste o no al presidente, la del domingo fue la concentración opositora más concurrida desde que inició su mandato en 2018. Quienes lo defienden se reunirán en esta misma plaza, la de la Constitución, el próximo 18 de marzo. Sin duda, otra ocasión para medir fuerzas. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México. Comienza el Mobile World Congress en Barcelona con un adelanto del mundo 6G. Desde estudiantes de medicina que practican operaciones con hologramas o aplicaciones que te identifican por el latido del corazón hasta no perder cobertura en un ascensor. Todo esto que suena más o menos a ciencia ficción está más próximo de lo que imaginamos. En el Mobile World Congress de Barcelona, el mayor evento de telefonía móvil del mundo, ya se pone fecha a la irrupción de la nueva generación de tecnologías inalámbricas 6G, el 2030. When I first made the proposal, people were shocked because they said 6G is not defined. How are you going to launch a satellite if we don't know what it will be? And my answer to that is that we don't know. We want to contribute to the definition of 5G. What we do know is a certain number of technologies and building blocks. And with that, we are building an experimental satellite. It's like a laboratory
that instead of being on ground, it is important that it's up in the orbit so that we can test in a realistic way against the terrestrial networks and together with the terrestrial networks. El 6G permitirá el intercambio de hasta 1 terabyte por segundo y una latencia de 0,1 milisegundos, es decir, una velocidad de transmisión de datos de hasta 10 veces más que con el 5G. Los expertos dicen que esto se va a traducir en una reducción del consumo de energía y por lo tanto puede potencialmente desarrollar un futuro digital menos contaminante y más sostenible. Because you don't need to spend too much time in either recalculating or collecting manually data and this and putting a lot of time into this process. To be honest, still in the early stage, but Huawei already started investing on 6G since 2017, when the 5G still not start commercial deployment. Okay, so still debate on the features, architectures, but one thing is clear, 6G is more than communication. El problema que plantea esta interconectividad total es que abre un nuevo dilema para la seguridad y la protección de datos personales. Things will be more automated, which means there will be less attended, let's say, from humans, and therefore we need to make sure that these El 6G nos va a permitir integrarnos completamente en mundos virtuales como esta comunicación holográfica en la que me encuentro ya ahora, llevando más allá las fronteras de lo digital hasta extremos que difícilmente ahora podemos imaginar. Para Euronews, Marta Rodríguez desde Barcelona. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF y Canal 29.1 UHF Digital, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del ecuavoli, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Consideramos que el ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito.
El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.